Todos la despreciaron cuando se fue con las manos vacías, pero nadie imaginó que volvería del brazo del hombre que podía comprar todo lo que ellos soñaban. El sonido de las copas chocando llenaba el aire con un tintineo elegante, mientras las risas de la alta sociedad resonaban bajo las lámparas de cristal. Era la noche del evento empresarial más importante del año, una velada donde los ricos competían no solo por mostrar poder, sino por demostrar quién brillaba más. En medio de aquel espectáculo de lujo, una mujer caminaba con paso sereno, el eco de sus tacones marcando el ritmo de su regreso. Elena. 3 años atrás nadie habría imaginado verla allí. En aquel entonces era solo, la exesposa del arquitecto famoso, la mujer abandonada por un marido ambicioso que cambió su matrimonio por una esposa más joven. Cuando Andrés la echó de casa, le arrebató todo, el hogar que ella misma había diseñado, las amistades que él compró con dinero, y la reputación que destruyó con mentiras. La gente no tuvo piedad. Pobre Elena, murmuraban con hipocresía. Debería haberse visto venir. Nadie se atrevió a defenderla. Nadie pensó que algún día ella volvería. Pero esa noche, lo hizo. Llevaba un vestido negro, sobrio pero letal, que se ajustaba a su figura con una elegancia fría. Su cabello caía sobre los hombros con una suavidad estudiada. No buscaba llamar la atención, aunque inevitablemente lo hacía. Y a su lado, un hombre caminaba con la confianza de quien no necesita demostrar quién es. Alexander Duarte, el multimillonario más enigmático del país. Dueño de empresas, hoteles, medios de comunicación, y sobre todo, de la atención de todos los presentes. El murmullo fue inmediato. ¿Quién es ella?, preguntó una mujer, intentando disimular su curiosidad. No lo sé, pero llegó con Duarte, respondió otra, apretando el brazo de su esposo. Nadie camina junto a él, jamás. Debe ser su asistente, dijo alguien más. No, mírala bien, no camina detrás de él, camina a su lado. Y tenían razón. Elena no seguía a Alexander, avanzaba junto a él con la mirada al frente, sin una pizca de inseguridad. Había aprendido a moverse en silencio como quien conoce el peso del pasado pero no se deja aplastar por él. En la esquina del salón, Andrés la vio. Su copa se detuvo a medio camino, el vino tembló dentro del cristal. El rostro que creyó haber olvidado lo miraba ahora con serenidad. Por un momento no pudo moverse. A su lado, Valeria, su joven esposa, notó el cambio en su expresión y sonrió con suficiencia. «Esa no es tu ex», susurró con una risa. «No puedo creer que haya tenido el valor de venir aquí». Andrés intentó fingir calma. «No me importa», dijo, aunque su voz traicionaba el temblor de la sorpresa. Pero sí le importaba demasiado. Porque Elena no parecía la misma mujer frágil que él había dejado llorando en su despacho mientras firmaba los papeles del divorcio. No había rastro de rencor en su rostro, solo una paz inquietante. Una mujer que había perdido todo no debía lucir así, tan segura, tan intocable. El evento continuó entre brindis, discursos y carcajadas. Sin embargo, cada vez que Elena pasaba cerca, el aire parecía tensarse. Ella no saludó a nadie. No se detuvo a explicar nada. No necesitaba hacerlo. Su sola presencia hablaba más fuerte que cualquier palabra. Cuando Alexander posó su mano sobre la espalda de Elena con un gesto natural, las miradas se cruzaron entre los invitados. Era una simple caricia, pero bastó para desatar la tormenta. «¿Estás viendo eso?», susurró un empresario a su esposa. «Dicen que Duarte no se relaciona con nadie, y ahora llega con una mujer a su lado». «¿Quién diablos es ella?». Andrés apretó los dientes. El orgullo lo consumía lentamente. No soportaba ver cómo las miradas que antes eran suyas se dirigían ahora a ella. Intentó distraerse, conversar, fingir que no le importaba. Pero cada vez que escuchaba su nombre, cada vez que veía cómo los hombres giraban la cabeza para observarla, una rabia helada le subía por el pecho. Elena lo notó, claro que sí. Lo vio perder el control desde la distancia, lo vio fingir una sonrisa que se caía a pedazos. Y sin embargo, no se permitió disfrutarlo. No había regresado por venganza. Regresó porque ya no temía su sombra. El maestro de ceremonias tomó el micrófono para anunciar el brindis. El ruido del salón se apagó poco a poco, dejando solo el murmullo de copas llenándose. Alexander se levantó con la elegancia de quien domina la escena sin esfuerzo. Su voz profunda resonó entre las paredes de mármol. «Esta noche», dijo,
celebramos los logros de muchos hombres y mujeres que han construido con esfuerzo su destino. Pero quiero aprovechar este momento para brindar por algo más importante que el éxito, por la fuerza de volver a empezar. Todos lo miraban atentos. Alexander giró lentamente la cabeza hacia Elena, que seguía sentada con la mirada fija en él. Hay personas que logran renacer después de perderlo todo, continuó. Personas que no se rinden aunque el mundo les dé la espalda. Elena sintió un nudo en la garganta. No esperaba que él hablara de ella. No así, no frente a todos. Quiero brindar por una mujer así, dijo Alexander, alzando su copa. Por la mujer que me enseñó que la verdadera fuerza no está en el poder, sino en el coraje de levantarse cuando todo parece perdido. El salón quedó en silencio. Los murmullos se congelaron, y entonces él pronunció su nombre. Por Elena Robles. Las copas se alzaron con timidez. Algunos aplaudieron, otros se miraron confundidos. Andrés sintió que la sangre se le helaba. Su rostro se tensó, incapaz de disimular la rabia. Alexander se acercó lentamente a Elena y con una sonrisa apenas visible, añadió: «La mujer que tengo el honor de presentar como mi pareja». Las palabras cayeron como una bomba. Hubo un instante de incredulidad general. Las mujeres se llevaron las manos a la boca, los hombres fruncieron el ceño. El murmullo creció como un fuego descontrolado. Andrés se levantó de su asiento con el rostro descompuesto. Valeria lo miró horrorizada, pero él apenas la notó. Solo veía a Elena. La mujer que él había despreciado ahora era presentada con orgullo por el hombre más rico y poderoso de todos. Elena sostuvo su mirada por un segundo. No había burla en sus ojos, ni venganza, ni odio. Solo calma, una calma que dolía más que cualquier golpe. Y mientras el salón se llenaba de aplausos, mientras Alexander entrelazaba su mano con la de ella, Andrés comprendió una verdad que nunca quiso aceptar. La mujer que él creía rota, había aprendido a brillar sin él. El eco del brindis resonó en todo el lugar. Y en ese instante todos supieron que aquella noche quedaría grabada en la historia. Porque quien alguna vez fue objeto de burla, ahora era admirada, respetada y temida. Y Andrés, con la copa aún en la mano, solo pudo susurrar para sí: «¿Qué hiciste, Elena? ¿Cómo lo lograste?». Pero ella no respondió, solo sonrió, porque las respuestas llegarían muy pronto. Ella regresó al mismo lugar donde una vez la humillaron, pero esta vez no vino a pedir perdón. Vino a demostrar que el silencio también puede ser una venganza. El sonido de las cámaras y los murmullos seguía persiguiendo a Elena incluso cuando el discurso había terminado. La atención que antes la incomodaba ahora la envolvía con una fuerza distinta, ya no era la mujer que todos compadecían, sino la que todos querían comprender. Sin embargo, detrás de su serenidad, su mente viajaba hacia atrás, hacia el punto exacto donde todo cambió. La noche en que Andrés la destruyó públicamente aún vivía en su memoria. Era la misma gala, el mismo salón, las mismas miradas que hoy la observaban con envidia. Pero aquella vez las miradas habían sido de burla. «No te preocupes, Elena», le había dicho Andrés mientras fingía una sonrisa ante los invitados. «Todo saldrá bien, solo firma aquí y no hagas una escena». Ella recordaba la sensación de traición cuando, frente a la prensa y sus socios, él anunció su compromiso con Valeria, su amante, apenas días después del divorcio. Fue el golpe final. Elena, que había creído en su amor, quedó ridiculizada ante todos. Aquella noche huyó del salón con lágrimas en los ojos, jurándose que no volvería jamás. Pero el destino tenía otros planes. Durante los primeros meses después del divorcio, sobrevivió con los pocos ahorros que Andrés no había logrado quitarle. Vivió en un pequeño apartamento en las afueras donde la soledad pesaba más que el frío. Trabajaba largas horas como asistente en una pequeña empresa de arquitectura, la misma profesión que antes había compartido con su exmarido. Cada día era una batalla contra la vergüenza y el recuerdo de lo perdido. Había noches en las que se miraba al espejo y no reconocía su reflejo. La mujer elegante y segura que había sido se desvanecía frente a sus propios ojos. Pero en algún punto, entre lágrimas y silencios, comprendió algo: Andrés le había quitado todo menos lo más importante, su talento. Fue entonces cuando empezó a reconstruirse desde cero. Aprendió a trabajar sin miedo, a no depender de nadie, a hacerse escuchar con resultados. Pasaron meses antes de que alguien notara su potencial, pero finalmente lo hicieron.
Y fue en una reunión rutinaria, en un edificio de cristal en la ciudad, donde el destino volvió a tocar su puerta. El día que conoció a Alexander Duarte. Él no era como los otros empresarios arrogantes con los que había tratado. Tenía una calma que imponía respeto, una mirada analítica que parecía verlo todo. Cuando Elena presentó su propuesta de diseño urbano, esperaba una crítica rápida o un comentario condescendiente. En cambio, él guardó silencio. La observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. ¿Este diseño es suyo?, preguntó finalmente. Sí, respondió ella, intentando sonar segura. No hay duda. Hay pasión y disciplina aquí. Hizo una pausa y añadió, ¿dónde ha estado escondida? La pregunta la desarmó. Nadie la había visto así desde hacía años. No como la exesposa de, sino como una profesional con talento. Desde ese día, Alexander comenzó a confiarle proyectos más grandes. La recomendó, la impulsó, la retó. No era un hombre fácil de impresionar, pero ella lo hacía constantemente. La relación laboral se convirtió en una complicidad silenciosa. Ambos sabían lo que era empezar desde el dolor. Alexander había perdido a su esposa años atrás y había aprendido a enterrar sus sentimientos en el trabajo. Elena, en cambio, había perdido su dignidad y la reconstruyó piedra por piedra. Un día, en una reunión privada, mientras revisaban planos, Alexander la observó en silencio y dijo: «He visto a muchos derrumbarse por mucho menos. Usted no se quebró. Eso me dice más de usted que cualquier diseño». Elena sonrió, sin saber qué responder. «No tenía opción», contestó. «Cuando ya lo perdiste todo, solo queda avanzar». Él asintió. «Esa es la clase de persona con la que quiero trabajar, y quizás compartir algo más». Desde entonces algo cambió. No hablaban de sentimientos, pero estaban presentes en cada mirada, en cada silencio, en cada llamada fuera del horario laboral. La conexión entre ellos era profunda, sin necesidad de palabras. Fue Alexander quien un día le dijo: «Volverás a ese lugar donde te rompieron, pero esta vez, nadie podrá tocarte». Elena lo miró confundida. «Volver. No, no pienso hacerlo». «No, para ellos», respondió él. «Por ti. Para que sepas que ya no te deben nada y que tú no le debes nada a nadie». Semanas después, recibió la invitación a la gala anual de empresarios. El mismo evento que había sido el escenario de su humillación. Elena dudó. Una parte de ella temía enfrentarse a esos recuerdos, a las miradas, a la hipocresía. Pero otra parte, esa nueva versión de sí misma, la que Alexander había ayudado a despertar, sabía que era hora de cerrar el círculo. Y así fue como esa noche, cuando bajó del coche junto a él, con el sonido de los flashes iluminando su rostro, comprendió que ya no era la misma mujer. El presente se impuso de nuevo cuando, durante la cena, Andrés se acercó con una sonrisa tensa. Su esposa, Valeria, lo observaba desde la distancia, curiosa e inquieta. «Elena», dijo Andrés, intentando sonar amable. «No esperaba verte aquí. La vida está llena de sorpresas», respondió ella, sin perder la calma. «Supongo que sí». Andrés bebió un sorbo de vino. «Aunque debo admitir que no esperaba verte con Duarte». Elena lo observó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «La vida da vueltas. Ya sabes cómo es». «¿Él sabe quién eres?», preguntó Andrés con tono sarcástico. «Sabe que fuiste mi esposa». Elena lo miró directamente, sin miedo. «Lo sabe todo. Incluso cosas que tú preferirías que no supiera». Andrés frunció el ceño. «¿De qué hablas?». Ella se inclinó hacia él, su voz baja pero firme. «De los contratos falsos, de los proyectos que firmaste a mi nombre, de las cuentas que usaste para ocultar dinero». Andrés palideció. Su garganta se secó. «No te atreverías». «Yo no necesito hacerlo», respondió ella con una tranquilidad desconcertante. «Alexander ya lo hizo». Elena sabía que Alexander había descubierto la verdad meses atrás cuando revisaron viejos documentos de una empresa en la que Andrés todavía tenía participación. Había bastado una auditoría para que todo saliera a la luz. Pero Alexander no dijo nada hasta esa noche. Andrés la miraba sin palabras, tratando de mantener la compostura mientras el miedo lo consumía. En ese momento, Alexander se acercó, su presencia imponiéndose como una sombra. «¿Todo bien, amor?», preguntó con voz grave, mirando a Andrés con una calma peligrosa. «Perfectamente», respondió Elena con una sonrisa. «Solo estaba hablando con mi pasado». Alexander asintió.
El pasado debe quedarse donde pertenece, dijo mirando directamente a Andrés. En el olvido, Andrés sintió un escalofrío. No era solo una amenaza, era una advertencia. Sabía que Duarte tenía poder suficiente para hundirlo si quería. Elena se levantó despacio, lista para regresar a su mesa. Antes de alejarse, se inclinó levemente hacia su exmarido. «¿Recuerdas cuando dijiste que yo no llegaría a nada sin ti?», susurró. «Me alegra que te hayas equivocado». Y se marchó dejando a Andrés con el alma congelada. El resto de la noche, él apenas pudo disfrutar de la cena. Su mente no dejaba de girar en torno a las palabras de Elena. ¿Cuánto sabía? ¿Qué había descubierto Duarte? Intentó acercarse a algunos socios para distraerse, pero todos parecían más interesados en hablar de la misteriosa mujer de Alexander. Valeria, molesta, lo enfrentó. ¿Por qué todos la miran así? ¿Qué pasa con ella? Nada, respondió él, furioso. No pasa nada, pero sí pasaba. Pasaba que la mujer que él había dejado en la ruina se había convertido en un símbolo de poder. Pasaba que su nueva esposa, con todo su lujo y juventud, no lograba brillar como Elena. Y pasaba que, por primera vez en años, Andrés sentía miedo. Desde la distancia, Elena lo observó. No con odio, sino con compasión. Había soñado con ese momento muchas veces, pero al verlo destruido por su propio ego, comprendió algo: la venganza ya no le interesaba. Lo que realmente la satisfacía era saber que había recuperado su voz, su dignidad, su valor. Esa noche, mientras el evento llegaba a su fin, Alexander tomó su mano con una mirada serena. ¿Valió la pena volver?, preguntó. Elena lo pensó un segundo. Sí, susurró, pero no por ellos, por mí. Alexander sonrió y la acercó suavemente hacia él. Entonces prepárate, porque esto apenas comienza. Ella asintió, sabiendo que tenía razón. Aquella noche no era el final. Era el principio de una historia que nadie había visto venir. Y mientras salían juntos del salón, las miradas seguían clavadas en ellos. Las mismas personas que un día se rieron de Elena ahora bajaban la vista con vergüenza o envidia. Porque el silencio de una mujer humillada puede transformarse, con el tiempo, en el rugido más poderoso de todos. Él la humilló frente a todos, pero jamás imaginó que, años después, sería ella quien decidiría su destino. La gala continuaba, pero el ambiente ya no era el mismo. Todos hablaban de Elena y Alexander, de cómo el hombre más poderoso del país la había presentado con orgullo ante todos los presentes. Lo que nadie sabía era que la verdadera sorpresa de la noche aún no había llegado. Andrés no podía concentrarse, su mente giraba como un torbellino, una mezcla de rabia, miedo y desesperación. Cada sonrisa de Elena era una daga que lo atravesaba. Cada mirada de admiración hacia ella era una humillación más. No podía soportarlo. Durante años se había repetido que había hecho lo correcto, que dejarla había sido su mejor decisión. Pero ahora, viendo cómo caminaba segura entre los empresarios más influyentes, empezó a preguntarse si la verdadera pérdida había sido la suya. Valeria, su joven esposa, intentaba hablarle, pero él apenas la escuchaba. «Andrés, ¿qué está pasando? ¿Por qué Duarte habló de ella así?», preguntó, apretando su brazo. «No lo sé», mintió él. «Pero te aseguro que esto no va a quedar así». Se levantó de su asiento, decidido a recuperar el control. Buscó a uno de sus socios más cercanos, un hombre llamado Romero, con quien tenía varios proyectos en curso. «Necesito hablar contigo», dijo en voz baja, arrastrándolo hacia una esquina. Romero lo miró con nerviosismo. «Andrés, creo que tú y yo deberíamos hablar en otro momento». «¿Qué pasa contigo?», gruñó. «Te estoy diciendo que necesito saber qué está pasando con la empresa». Romero bajó la voz, evitando su mirada. «Alexander Duarte compró la mayoría de tus acciones esta mañana. Legalmente, ya no eres el propietario principal». Las palabras lo golpearon como una bofetada. ¿Qué estás diciendo? «Hubo una transferencia», susurró Romero. «Todo es legal. Firmaste los documentos hace semanas, ¿recuerdas? Dijiste que era una estrategia temporal». Andrés se tambaleó. El mundo a su alrededor pareció encogerse. Lo había perdido todo, y ni siquiera se había dado cuenta. Alexander lo había superado en su propio juego, y Elena, su exesposa, estaba a su lado. Mientras tanto, en el escenario, Alexander subió nuevamente al podio. Su voz, firme y pausada, cortó el murmullo general.
Antes de concluir esta noche quiero hacer un último anuncio, dijo. Hace meses iniciamos una nueva compañía dedicada a la reconstrucción urbana y al diseño sostenible. Es un proyecto que representa una visión diferente, la de transformar el pasado en oportunidad. El público lo escuchaba con atención. Alexander hizo una pausa y con una leve sonrisa miró hacia Elena, que lo observaba desde su mesa. Y no hay nadie mejor para liderar este proyecto que la persona que ha sido el alma detrás de su creación. Elena sintió un nudo en la garganta. No sabía lo que él estaba por hacer. Alexander extendió su mano hacia ella. La arquitecta Elena Robles. El aplauso fue inmediato. Las cámaras se dispararon. Elena subió lentamente al escenario con la mirada fija en Alexander. Él la tomó de la mano y añadió, con una voz que resonó en todo el salón. Mi socia. Y mi futura esposa. El murmullo se convirtió en gritos ahogados, exclamaciones y aplausos. Las luces brillaron sobre ellos mientras se miraban con una mezcla de complicidad y orgullo. Pero entre la multitud, Andrés sintió que el suelo se le desmoronaba bajo los pies. Todo lo que había construido, todo lo que creía controlar, estaba cayendo como un castillo de arena. Los mismos hombres que antes lo adulaban ahora aplaudían a Elena. Las mismas mujeres que despreciaban a su exesposa la observaban con admiración. Valeria, completamente fuera de sí, lo miró con lágrimas contenidas. Futura esposa, susurró, eso significa que, ellos. Andrés no respondió, sabía que, nada de lo que dijera importaría. Su derrota era pública, absoluta y dolorosa. Elena habló por primera vez frente al micrófono. Su voz era suave pero firme, con la autoridad de alguien que había aprendido a hablar solo cuando era necesario. Gracias, Alexander, por creer en mí cuando ni yo misma lo hacía. Y gracias a todos los que alguna vez me cerraron la puerta. Sin sus rechazos no habría tenido el valor de abrir las mías. Un silencio reverente se apoderó del salón. Cada palabra pesaba. Cada mirada hacia ella era un reconocimiento de lo evidente, Elena no era una víctima, sino una mujer renacida. Cuando bajó del escenario, el aplauso aún retumbaba. Alexander la siguió, colocando su mano en la suya con orgullo. En ese instante, los dos sabían que la historia que comenzó con una traición había terminado en triunfo. Andrés, sin embargo, no podía quedarse quieto. La rabia lo consumía. Caminó hasta ella, ignorando las miradas. Elena, tenemos que hablar, dijo entre dientes. Ella lo miró sin sorpresa. ¿Qué podrías decirme que aún no haya escuchado? Esto era parte de tu plan, gruñó. Usarme para llegar a él. ¿O fue él quien te usó a ti para destruirme? Elena dio un paso hacia él sin perder la calma. No te confundas, Andrés. Nadie me usó. Tú lo hiciste, años atrás. Y lo único que yo hice fue salir del lugar donde tú me dejaste tirada. Andrés intentó responder, pero su voz se quebró. La rabia se mezcló con la impotencia. Yo te hice quien eres, gritó en un susurro lleno de desesperación. No, dijo ella con una serenidad que dolía. Tú solo me mostraste quién no quería volver a ser. Alexander apareció a su lado, su sola presencia bastó para que Andrés retrocediera. Creo que esta conversación ha terminado, dijo Duarte, su voz helada pero educada. Andrés lo miró con odio. Te crees intocable, ¿verdad? No, respondió Alexander con una leve sonrisa. Solo sé que lo que se construye con integridad, no se derrumba con mentiras. Andrés lo entendió entonces. Alexander había ganado mucho antes de esa noche. Había ganado cuando decidió apostar por Elena, cuando la hizo brillar, cuando la convirtió en la versión más fuerte de sí misma. No necesitaba destruirlo públicamente, su sola existencia lo había hecho. El resto de la gala pasó entre felicitaciones y fotos. Elena se mantuvo firme, sonriendo con cortesía, recibiendo abrazos de quienes antes ni siquiera la saludaban. Los mismos que la habían humillado ahora querían ser parte de su círculo. Al salir del salón, la brisa nocturna la envolvió con un suspiro de libertad. Las luces de los autos parpadeaban en la entrada y el murmullo de la prensa seguía tras ellos. Alexander le ofreció su brazo. ¿Lista para empezar una nueva etapa?, preguntó. Más que lista, respondió ella. Esta vez quiero escribir mi historia desde el principio. Él sonrió. Entonces, esta vez, nadie podrá borrarla. Mientras caminaban hacia el coche, Elena se detuvo un instante.
Miró hacia el edificio iluminado, ese mismo lugar donde años atrás su vida se había desmoronado. La memoria le devolvió el eco de su propia humillación, las risas, las miradas, las lágrimas. Pero esta vez no dolía. Era solo un recuerdo lejano. Alexander la observó con atención. Arrepentida de haber vuelto. No, susurró, si no hubiera regresado, nunca habría sabido cuánto valgo realmente. Él le besó la mano con ternura, un gesto raro en un hombre como él. Entonces valió la pena. El auto arrancó lentamente, alejándose del edificio. En el asiento trasero, Elena cerró los ojos, respirando la paz que había buscado durante años. No era una venganza lo que sentía, sino justicia. No era soberbia, sino libertad. Detrás de ellos, en el salón que se vaciaba, Andrés permanecía solo. Los socios se habían marchado, Valeria lo había dejado. Llorando en el estacionamiento, y las luces comenzaban a apagarse. Su teléfono vibró, era un correo de confirmación. La venta de su empresa estaba cerrada. Oficialmente, no era dueño de nada. Cayó en una silla con la mirada perdida. Todo lo que había sacrificado por orgullo, por poder, se le escapó entre los dedos. Y entonces recordó las palabras de Elena, las que había dicho frente a todos, gracias a los que me cerraron la puerta. Sí, él había sido uno de ellos. Y esa puerta, la que cerró con desprecio, ahora se había convertido en el muro que lo separaba de su pasado, de su gloria, de su orgullo. Mientras la música final sonaba en la distancia, comprendió la lección más amarga. Cuando destruyes a alguien que te ama, no solo pierdes a esa persona, pierdes la parte de ti que alguna vez fue buena. Esa noche, la ciudad entera habló del nuevo poder de Elena Robles. Pero solo unos pocos sabían la verdad, no era dinero lo que la había elevado, sino su fortaleza. Y así, en el silencio de la madrugada, mientras el coche negro desaparecía entre las luces de la ciudad, Elena sonrió. Por primera vez, el pasado ya no pesaba. Por primera vez, el dolor tenía sentido. Porque a veces, el mejor triunfo no es destruir al enemigo, sino mirarlo desde arriba, sabiendo que jamás volverá a alcanzarte.